Pues muy buenas tardes, o días o noches, dependiendo de a qué hora vean esto los que están en remoto. Tengan ustedes, estamos ahora en la última sesión en diciembre de 2024 del Seminario Universitario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM. Yo soy Atocha Liceda, a mí me toca estar a cargo de la sesión del día de hoy. Me da muchísimo gusto presentar a la doctora Adriana Murguía, miembro de este seminario, participante oficial de este seminario, y déjenme leerles algo sobre su trayectoria. Ella es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Filosofía de la Ciencia. Es profesora del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y tutora del posgrado en Filosofía de la Ciencia y del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Sus líneas de investigación y de docencia son la teoría sociológica contemporánea, estudios sociales y filosóficos de la medicina y epistemología social. Desde hace más de 10 años coordina un grupo de investigación sobre los problemas relacionados con la medicalización, del que han resultado los siguientes libros: La medicina en expansión, acercamientos a la medicalización, esto fue en el 2016, y Enfrentar la adversidad, riesgo y medicalización en México, también editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y actualmente este grupo desarrolla una investigación sobre las políticas de salud del sexenio 2018-2024, que parte de la teoría general de sistemas de Niklas Luhmann. Relacionado con esto, supongo, es la presentación que nos trae el día de hoy con este título tan atractivo: Autopoiesis y sociedad, la construcción transdisciplinaria de una teoría sistémica de la sociedad. Entonces, doctora Adriana Murguía, bienvenida a tu casa. Vamos a empezar. Yo prefiero. Gracias. Entonces, bueno, el interés de esta presentación, como dice Atocha, es que en nuestro grupo estamos trabajando con la teoría de Luhmann, y dado que en el seminario durante este semestre se trabajó el problema de la intertrans multidisciplina, pues me pareció que la presentación era pertinente, es pertinente, y ese es el motivo. Entonces, estamos trabajando, por primera vez nos acercamos al programa de las políticas públicas, pero desde una teoría que se considera una de las más importantes, una de las teorías sociológicas más importantes del siglo, pero también una de las más, de las que han generado mayores críticas, mayores resistencias, y aquí ha tenido y en América Latina ha tenido una recepción muy particular y muy interesante. Por eso nuestro interés de acercarnos a ella. Ahora, a mí me gustaría empezar hablando sobre la transdisciplinariedad, conectando con la sesión pasada. Juan hablaba de las dificultades de hacer, no digamos ya transdisciplinariedad, sino interdisciplina, ¿no? Y bueno, planteó una serie de problemas muy interesantes a los que se enfrenta tanto en la práctica investigativa, docente, inclusive en las dimensiones institucionales. Y bueno, hice referencia a un texto que se titula La transdisciplinariedad como mito milenarista. Y bueno, me di a la tarea de leerlo, yo no lo conocía, y es realmente increíblemente crítico de autores que estuvieron muy en boga en la pretensión de hacer esto, conocimiento transdisciplinario. Edgar Morán, entre otros. Y bueno, hubo un congreso en 1977 en donde se presentó un manifiesto, que este texto de David Álvar González cita, y voy a leer un fragmento. La transdisciplinariedad pretende evitar que el conocimiento se convierta en una torre de Babel, utilizando esquemas cognitivos que puedan atravesar las diferentes disciplinas para generar una unidad nueva.
teniendo en cuenta la acción simultánea de los diversos niveles de la realidad. Según Morán, no se trata solo de buscar la unidad del conocimiento, sino también de un nuevo arte de vivir, con una visión transcultural, transnacional, transpolítica y transreligiosa, en donde todo está relacionado con todo. Entonces, bueno, este autor, Álvaro González, que es un filósofo de la ciencia, increíblemente crítico de estos discursos, ¿no? Y bueno, sí podemos decir, todo está relacionado con todo, pero ese no es un punto de partida plausible para construir conocimiento. Entonces, el de Luhmann en ese sentido es un proyecto sí transdisciplinario, pero completamente opuesto, de construcción teórica, que parte del principio de que una condición de posibilidad de conocer es la operación cognitiva de distinguir. O sea, la primera operación del conocimiento es la distinción. El proyecto de Luhmann, desarrollado durante más de 30 años, consistió en la construcción de una teoría sociológica universalista, es decir, una teoría que se pretende capaz de describir todo lo social, pero solamente lo social, distinguiendo su objeto de aquello que lo hace posible, pero que no lo constituye. El resultado fue, en palabras de Javier Torres Nafarrate, profesor de la Universidad Iberoamericana, su principal traductor al español y con quien colaboró directamente, un sistema complejo de pensamiento que ofrece un aparato conceptual total, omniabarcador. Es un instrumental teórico que crea sus propias condiciones, su propia lógica, sus propios procesos, sus propios conceptos, su propia semántica, con el objetivo de describir todos los sistemas sociales. Entonces, la lógica de la construcción teórica es, primero, distinguir qué es la unidad básica de la social y a partir de ella entender cuál es la operación mediante la que se constituyen todos los sistemas sociales. Entonces, a este respecto, dice Luhmann, el problema de la unidad de aquello que constituye lo social se troca en la tarea de caracterizar con precisión a través de qué tipo de operación es producida y reproducida esta unidad. ¿Usas láminas? Sí, pero todavía no voy. Ok, era solo una duda. ¿Cómo le muevo aquí a la con el control que tiene aquí debajo de su ojito, puede ir hacia adelante. Gracias. Ok, gracias. La abstracción de qué distingue a lo social está dirigida, por tanto, a establecer su especificidad operativa y al hacerlo sentar las bases para la construcción de una teoría de la sociedad capaz de describir la totalidad de su. Ahora, con este objetivo es que Luhmann, y esta es la dimensión transdisciplinaria, retoma conceptos de las matemáticas, la teoría sociológica, la teoría de la comunicación, la teoría general de sistemas, la teoría biológica de las organizaciones autopoéticas y de la fenomenología para construir esta norma. Entonces, dice Luhmann en sus lineamientos para esta teoría general, un libro de 1984, esta orientación hacia la transdisciplinariedad no significa que el orden social sea reducido a hechos psicológicos, biológicos y fisiológicos, y mucho menos que se argumente con analogías físicas, biológicas y psicológicas. Por el contrario, las distinciones entre estos niveles de realidad requieren de un punto de partida emergentista que permita reelaborar los conceptos que se toman de otras disciplinas en una nueva síntesis teórica, la teoría general de los sistemas sociales autopolíticos. Ahora, ¿qué retoma de las matemáticas? O sea, lo que voy a hacer es detenerme en ver qué retoma de cada una de estas disciplinas. ¿Qué retoma de las matemáticas para la construcción de la teoría?
el cálculo protológico de George Spencer Brown, un lógico matemático inglés, no muy conocido, pero bueno, cuya obra principal, Las leyes de la forma del 1979, es la formalización de la observación. Ahora, aquí sí quiero hacer mucho énfasis. Observación está aquí usada en un carácter formal muy abstracto, no tiene que ver con nuestra capacidad perceptiva, digamos, de personas que ven, sino con operaciones. ¿Sí? Entonces, la formalización de la observación intenta explicar cómo el mundo se traza en distinciones que realiza un observador. Entonces, Spencer Brown, esto de Draw Distinction, así abre el segundo capítulo de su libro, Las leyes de la forma. Dice, a ver, siempre que distinguimos, la distinción implica dos lados: lo distinguido, lo no marcado, la frontera entre ambos. Y esta es la unidad de una forma. Entonces, la unidad siempre implica dualidad, en primer lugar, porque no se puede distinguir algo sin coproducir lo que no es. Y además, la dualidad implica triplicidad: lo que no es, lo que es, lo que no es, y la frontera entre ellos. Hay que subrayar que desde este punto de observación, lo indicado es tan real como lo no indicado. Por ejemplo, si en una operación de distinción se indica una manzana, todas las otras frutas permanecen del lado no indicado como posibilidades abiertas para futuras distinciones. ¿Sí? Entonces, la distinción brinda un marco conceptual que permite trascender las concepciones sustancialistas de la realidad, porque la realidad está completamente ligada a las distinciones de la observación. En ese sentido también es que el conocimiento es una concepción del conocimiento no representacionalista, y también va más allá del atomismo del. Con estas tres dimensiones se abre el paso a comprensiones sistémicas, procesuales, relacionales, poniendo énfasis entre las conexiones y el entretejido. Entonces, adoptar este punto de vista para la construcción de una teoría sociológica significa ontológicamente que la sociedad es tan solo la forma de una distinción. O sea, la distinción que distinga lo social de lo no social, del resto del mundo, digamos. En ese sentido es que la sociedad no está empíricamente, ontológicamente, no es un objeto, no está en ningún lado, sino es siempre la distinción de observación, es resultado de la distinción de observación. Epistemológicamente, esto significa que el énfasis se coloca en el acto cognitivo del observador que distingue. El conocimiento es válido solamente con relación a las distinciones con las cuales se observa, y no en una mayor o menor correspondencia con aquello que se describe. Esto quiere decir que Luhmann no tiene de ninguna manera la pretensión de que su teoría, aunque es muy crítico de la teoría sociológica, porque precisamente dice que la mayoría de las teorías sociológicas no lograron distinguir qué es exactamente lo social, no pretende que su teoría supera o anula las demás. Otras teorías harán otro tipo de distinciones, entonces permitirán otro tipo de observaciones. Entonces, lo que resulta de esta incorporación del cálculo protológico de Spencer Brown, entonces, es que Luhmann incorpora la tesis de la distinción como condición de posibilidad del conocer. Ahora,
En relación a la sociología, ¿esto qué significa? En primer lugar, hay un problema que ha estado siempre en la construcción de la sociología, que es precisamente qué distingue a lo social. ¿Cuál es su elemento constitutivo? ¿Qué es lo que nos permite distinguir lo social de aquello que no lo es, de todo lo demás? Ahora, en el caso de la sociología, esto es particularmente interesante y difícil porque desde su inicio las respuestas que se han dado a esta pregunta son plurales. O sea, no hay un acuerdo sobre qué distingue a lo social. Entonces ha habido desde respuestas estructuralistas, ¿no? En las que todo lo que tiene que ver con los humanos prácticamente no se habla de estructuras a veces ahistórico, no sé, el estructuralismo de Levi-Strauss, por ejemplo, ¿no? Pero también puede haber, ha habido teorías que proponen que es la acción y un muy tipo particular de acción, como puede ser la acción racional, sobre la que se han construido respuestas en términos de cómo se construye lo social. Entonces hay esta, y bueno, y esto ha dado lugar a una pluralidad que en términos de la teoría sociológica, en la que a veces es realmente muy difícil entender qué es lo que distingue a la sociología de otras disciplinas sociales, ¿no? Y bueno, esa es una pluralidad con la que siempre se ha tenido que contender. Pero, a ver, la teoría de Luhmann dice que la teoría sociológica no puede dirigirse a la voluntad y a la acción de los seres humanos. Porque si se hace esto, los esfuerzos para lograr una distinción adecuada de aquello a lo que se denomina sociedad no permiten una delimitación clara del objeto de la sociología. Entonces, no se, para Luhmann, por tanto, la unidad de lo social no puede ser ni un contrato, como suponía la filosofía política ilustrada, tampoco lo son las personas y sus relaciones, como han propuesto muy diversas teorías de la acción, y la intersubjetividad tampoco, porque aquí hay una parte que es muy importante, es que tenemos que reconocer, dice Luhmann, y lo hace, es muy enfático este respecto a lo largo de su obra, la no identidad y la intransparencia de los sistemas psíquicos. O sea, mi sistema psíquico, mi conciencia está cerrada a la conciencia de los otros, lo mismo pasa del otro lado, y en ese sentido la intersubjetividad en sentido estricto no existe y no puede ser la base de lo social, ¿sí? Y bueno, la unidad de lo social, dice, tampoco se encuentra en unidades territorialmente delimitadas. Entonces, el autor adopta una distinción radical sobre qué constituye lo social, que parte de, como ya había dicho, una posición emergentista. La sociedad emerge como un orden de realidad distinto, tanto de su base material como de la psique y también de la acción, ¿sí? Esta es una posición que, si bien tiene antecedentes en la teoría sociológica, por ejemplo, Durkheim, uno de sus fundadores, afirmaba que la sociedad es una realidad sui generis. Luhmann radicaliza esta posición metateórica al afirmar que la acción se puede concebir como una operación individual que no tiene resonancia social. Muchas de las cosas que hacemos simple y sencillamente no tienen resonancia social. Entonces, además está un problema también que se ha discutido mucho en la teoría de la acción, tanto de origen filosófico como sociológico, en términos de, bueno, ¿dónde inicia y dónde termina una acción? ¿No? El problema de la delimitación de la acción misma, ¿no? Entonces, bueno, ahora, al distinguir la unidad básica de lo social, siguiendo este argumento, dice Luhmann, los seres humanos permanecen del lado de lo no implicado. Los seres humanos no constituyen lo social.
supuesto, esta es una afirmación que le trae multitud de críticas, pero bueno, lo que voy a hacer es a mostrarles el argumento que sostiene su afirmación. Y bueno, y de dónde vienen los elementos conceptuales que le permiten construir esta idea. Están por un lado las teorías de la información y la comunicación, la teoría general de los sistemas y la teoría general de los sistemas autopolíticos. Entonces, a ver, para Luhmann, el elemento constitutivo de lo social y de todos los sistemas sociales, y que como tal establece la distinción entre lo social y lo no social, es la comunicación. ¿Y por qué la comunicación? Porque la comunicación es necesariamente social. Y si lo pensamos, efectivamente esto es así, muy en el sentido común. Solamente, o sea, tiene que haber un proceso social para que se lleve a cabo la comunicación, a diferencia de la acción. Esto ya creo que queda, que va siendo más claro por qué la comunicación y no la acción. Y ahora, la comunicación para Luhmann no es una transmisión de una conciencia a otra, porque entre las conciencias no puede haber transmisión de información, sino que es una realidad que emerge de la síntesis de tres selecciones: la selección de información, la selección de expresión, o sea, la selección de información, o sea, entre múltiples posibilidades, infinitas posibilidades, diría. Se elige algo para informar, la selección de un acto de comunicar que implica a un ego, digamos, y la selección del acto de entender o estar en desacuerdo con, también es una posibilidad, por supuesto, la información realizada por un acto. Entonces, si se dan cuenta, en el momento en que se da la síntesis de estas tres selecciones, se produce la comunicación y se produce, dice Luhmann, el acto constitutivo de lo social. Entonces, desde un punto de vista sociológico, la recepción es más importante que la emisión, porque a diferencia de la emisión, si se verifica que existe una selección de recepción, se infiere la emergencia de lo social porque se presupone una emisión. No, yo podría estar emitiendo, ¿no?, muchas cosas, pero si alguien no comprende, no se da la síntesis de las tres distinciones y entonces no emerge la unidad de la sucesión. Entonces, en ese sentido, la diferencia, o sea, la recepción es más importante y la inferencia inversa no es válida ni sociológicamente relevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la selección del acto de comprender cierra la unidad de lo social y al cerrarse sintéticamente una comunicación solamente, y esto también es importante, cuando se produce una comunicación, lo único que se puede hacer frente a ella es aceptarla, rechazarla, demás, con otra comunicación, ¿sí? Y entonces se va produciendo el enlace de las comunicaciones y entonces es la recursividad del enlace entre comunicación lo que genera el límite de lo social. Entonces, para la teoría general de sistemas, la sociedad es la forma que resulta del enlace recursivo de comunicaciones, ¿sí? Entonces, la evolución social resulta de la evolución de la comunicación. Por ejemplo, cuando la comunicación solamente era posible con base en la compresencia, los límites de la sociedad estaban dados por esta última. O sea, solamente cuando hay personas presentes se puede establecer estas distinciones y esta síntesis de la unidad de lo social. Pero cuando, en la medida en que la comunicación va evolucionando, ¿no?, y hay comunicación oral primero, escrita, después la comunicación electrónica de hoy, se transforma la sociedad, lo cual yo creo que también resulta así, ¿no? Si pensamos en la historia, por ejemplo, de cómo se transformó el mundo, no sé, con la aparición de la imprenta, de cómo se ha transformado la sociedad con la aparición de todos los medios de comunicación que permiten hoy
que literalmente posibilitan el desacoplamiento de la comunicación del tiempo y el espacio. De tal manera que se puede hacer, por ejemplo, un pago, ¿no?, a una compañía que está en el otro lado del mundo. Ellos ya están a las 2 de la mañana, nosotros a las 6 de la mañana, pero si el pago se recibe, si se hace, pues entonces se realiza la síntesis, ¿sí? Entonces, ahora, esta evolución social le lleva a afirmar a Luhmann que hoy en día existe una sola sociedad, lo cual también es sumamente problemático porque ya ha sido muy criticado en el sentido de que pareciera de repente que Luhmann pasa por alto las inmensas diferencias que puede haber entre una sociedad europea y demás, y él dice no, por supuesto existen los estados nacionales, por supuesto cumplen una función, pero el hecho de que la comunicación hoy está completamente desacoplada del espacio, y si se sigue la lógica de la idea de que las unidades de lo social es la comunicación, pues entonces el límite no puede ser un límite territorial, ¿sí? Entonces, por todas estas razones, el autor abandona el intento de describir la sociedad con base en sus miembros y lo hace con base en eventos. La sociedad moderna está constituida por comunicaciones de muy diferentes tipos, comunicaciones políticas, económicas, religiosas, científicas, legales. Así, por ejemplo, la teoría sociológica es producto del enlace de comunicaciones científicas sobre la sociedad. Ahora, por supuesto, la comunicación científica requiere para su operación de recursos económicos, de diversos materiales, tanto de materiales del medio ambiente como de las formas de condensación de conocimiento, que son los instrumentos, ordenamientos legales, científicas y científicos trabajando, pero es hasta que una comunidad pertinente difunde una comunicación como científica que ésta se incorpora al sistema de la ciencia y puede entonces enlazarse con otras comunicaciones científicas. Yo creo que eso todos lo reconocemos, ¿no? O sea, lo que no se publica no es ciencia. ¿Y cómo se publica? Pues una comunidad distingue entre lo científico, lo no científico, ¿sí? Y en el momento en que se publica, digamos, en una revista, que se publica un libro, es que esas comunicaciones científicas pueden hacer la síntesis de las distinciones en el momento en que alguien lo comprende y no sé, retoma, lo cita, lo usa, entonces puede enlazarse a otras comunicaciones. ¿Sí? Y bueno, el mismo principio se replica respecto a las comunicaciones legales, artísticas, religiosas, económicas y demás. Ahora, el que yo hable de comunicaciones de diferentes clases conduce a la pregunta por la forma que adopta la diferenciación en la sociedad moderna, que también es una de las preguntas sociológicas que siempre están ahí, ¿no? Desde el inicio de la tradición de pensamiento por la sociología. Una de las cosas que caracteriza a la disciplina es precisamente la pregunta por los cambios más significativos a nivel de la totalidad social, a diferencia de otras ciencias sociales que se ocupan, ¿no?, de ámbitos específicos, lo económico, la ciencia política, o no sé, o la antropología que se refiere a culturas no modernas, o la historia que se refiere al pasado. Pero lo que distingue a la sociedad a la sociología es la pregunta por la totalidad de la sociedad moderna. ¿Cómo es posible el orden social? ¿Cómo es posible la sociedad moderna? Sobre todo, ¿cómo en la sociedad moderna es posible la coordinación de lo diferente? Ahora, para dar respuesta a esta pregunta, la diferenciación directriz sobre la que se constituye el edificio luhmanniano es aquella entre sistema y entorno que adopta de la teoría general de sistemas. Entonces, en la teoría general de sistemas, que
apunta a resolver el problema de la diferenciación de la sociedad moderna. En la teoría de sistemas, sabemos que hay una teoría de sistemas en la década de los 50 y 60 se desarrollaron conceptos relativos a los sistemas abiertos, cuya tesis fundamental consiste en que si los sistemas fueran cerrados, acabarían sucumbiendo a la irreversibilidad termodinámica. Por tanto, para construir megaentropía, entran en intercambio de energía o información con el entorno. Pero más adelante, en la teoría general de sistemas, se trabaja sobre la idea de los sistemas cerrados, cuya se adopta una formulación muy radical en la que se define al sistema como la diferencia entre sistema y entorno. Entonces, si tenemos aquí que el sistema social son todas las comunicaciones que se producen, hay un entorno que es todo lo demás, que es el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, están del lado del entorno las personas con las conciencias, los sistemas psíquicos, como les llama Luhmann, la naturaleza. ¿Sí? Ahora, en la modernidad, las comunicaciones se van diferenciando en diferentes tipos que son, por ejemplo, legales, económicas, científicas, artísticas, políticas y demás. Entonces, Luhmann describe la relación entre el sistema y el entorno como una pendiente de complejidad. El mundo es excesivamente complejo. Ningún sistema podría hacerse cargo. Entonces, el mundo siempre contiene más posibilidades de aquellas a las que un sistema puede adaptarse. Entonces, la diferencia entre el sistema y el entorno es aquella entre lo indeterminado, lo no manipulable, y lo determinado y lo manipulable. La función de un sistema es hacer accesible la complejidad al reducirla, al hacer selecciones. Y dada la complejidad de la sociedad moderna, la forma en que ha evolucionado su diferenciación ha dado lugar a la emergencia de subsistemas funcionales que producen prestaciones para la sociedad en su conjunto. Entonces, el sistema transforma los problemas que encuentra en el entorno en problemas internos científicos. No hay un intercambio entre el sistema y el entorno. Por eso aquí está, bueno, no está muy visible. Aquí hay una distinción entre el sistema y el entorno. Entonces, a ver, y esto no significa que los sistemas se resuelvan, ni que desaparezcan, ni demás, sino que se reformulan, se simplifican, se limitan, se distribuyen de tal manera que el sistema pueda manejarlo mediante sus propias distinciones. Entonces, por ejemplo, para el sistema de tratamiento de las enfermedades, que es al que yo me dedico a entender, el código lo constituye la distinción entre la salud y la enfermedad. Más allá de dicho sistema no puede suceder no puede observar lo que sucede en el entorno, ni porque hay enfermos que no tienen acceso a la atención, ni quién se hace cargo de los gastos de los tratamientos, quién lleva a cabo los cuidados. De esta complejidad no se puede hacer cargo el sistema de tratamiento de las enfermedades. De lo único que se puede hacer cargo es de la distinción entre salud y enfermedad, y con el sistema con este sistema sucede algo interesantísimo, que lo que permite el enlace de las comunicaciones es el lado negativo del código, la enfermedad. Porque si todos estuviéramos sanos, pues no habría necesidad de un sistema de tratamiento de enfermedades. Entonces la recursividad la permite el enlace de comunicaciones sobre la enfermedad, el lado negativo del código. Entonces, bueno, puse aquí una serie de ejemplos. Si se dan cuenta, dice, cada sistema tiene una función, la función es para la sociedad en su conjunto, tiene un código, que es el que permite la distinción,
tiene programas que son propios, exclusivos de ese sistema y un medio. Entonces, por ejemplo, el sistema legal. El sistema legal posibilita la eliminación de la contingencia en el sentido de que establece expectativas de comportamiento. ¿Sí? Y su código es lo legal y lo ilegal. Es lo único que puede distinguir el sistema legal. Y si ustedes lo ven, esto es así. O sea, sí. Muchas veces se dice, no sé, cuando se están discutiendo la realidad, es que esto es moral o no moral. Lo único de lo que se puede hacer cargo del sistema es si es legal o no es legal. Inclusive hay ahí toda una discusión, no soy especialista, además de dónde queda lo justo o no lo justo, ¿no? Bueno, entonces los programas son las leyes, que obviamente solamente el sistema legal puede producir leyes, y el medio es la jurisdicción. El sistema político tiene como función para la sociedad en su conjunto la producción de decisiones vinculantes. Por ejemplo, vamos a tener próximamente el año que viene en este país elecciones el área de la política que para muchos de nosotros no tendría por qué estar sujeta a elección popular, pero es una decisión vinculante. Ya está ahí y no podemos hacer otra cosa más que en todo caso no ir a establecer nuestra comunicación sobre el sentido de nuestro voto. Entonces, el código aquí, esto es muy interesante también, el código del sistema político en las sociedades modernas es la distinción entre el gobierno y la oposición. Sin oposición no hay política moderna, ¿no? Esto es también da mucho que pensar en términos de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Una oposición tan debilitada. Y el medio es con el que opera es el poder. La ciencia tiene la función de producir conocimiento para la sociedad en su conjunto. Su código es lo verdadero y lo falso, sus programas son teorías y métodos, o sea, la forma de establecer si algo es verdadero o falso, y ojo, aquí no es verdadero o falso en términos de ninguna teoría, de ningún supuesto filosófico sobre el realismo o el no realismo, o nada de eso, es simple y sencillamente la forma que circula en la sociedad en su conjunto como la prestación del sistema de la ciencia. Y el medio en ese sentido es la verdad. Y bueno, los programas son las teorías y los métodos, y sí, efectivamente, la ciencia no se puede operar científicamente más que con teorías y métodos científicos, no hay otra manera, ¿no? Y bueno, por supuesto, ¿de dónde vienen las teorías y los métodos? Pues de la enlace de comunicaciones científicas, ¿no? Y así va evolucionando el sistema de la ciencia. Y ahora, todos ellos están relacionados entre sí. Eso es muy claro, o sea, la autonomía y la cerradura operacional, porque aquí es muy importante. La cerradura es solamente operacional, no significa que sean sistemas autárquicos, no significa, lo único que significa es que pues, el sistema legal solamente puede reconocer lo que es legal o ilegal, ¿sí? Ahora, para que haya esto, tiene que haber partidos políticos, programas políticos, ¿no? Oposición, ¿no? Que, en fin, todas las cosas que conocemos de los procesos políticos modernos, ¿sí? Pero finalmente cuando se llega a las leyes, pues si uno lo ve empíricamente, efectivamente solamente se distingue entre lo que es legal, ¿sí? Entonces, ahora, las relaciones entre los subsistemas no son necesarias, hay mucha contingencia,
Y una cosa que es muy interesante, a ver, si por supuesto Luhmann está pensando sobre todo en, ¿no? O sea, está pensando en la modernidad y la modernidad como algo que surge. Si pensamos en las sociedades premodernas, tienen un centro, que es la religión. Todo lo demás, la política, el conocimiento, la moral, la ley, el arte, están relacionadas con la religión. ¿Sí? Entonces, son sociedades que tienen un centro. En cambio, la sociedad moderna tiene todos estos subsistemas que tienen su propia lógica, su propia forma de operación, que no se pueden fundamentar en ninguno otro. Pero además, y esta es una afirmación muy interesante porque da, sobre todo en América Latina, en donde el sistema político tiene el peso que tiene, la idea de que son sociedades heterárquicas, no tienen un centro, ¿sí? Y las relaciones entre ellas no están dadas, no están predichas, ¿no? La evolución social puede llevar a que haya momentos en que, no sé, por ejemplo, hoy la política y la ciencia pues están tienen relaciones muy fuertes, irritaciones les llama Luhmann, en la medida en que hoy se pretende que las decisiones vinculantes que se hacen desde el sistema político estén fundamentadas en conocimiento técnico, ¿no? O, por ejemplo, por supuesto, la ley y la economía están muy vinculadas. La religión y la ciencia es interesante porque la sociología en un inicio predijo que la religión iba a desaparecer en la modernidad, cosa que no ha sucedido, evidentemente, pero lo que sí ha hecho es que se ha desplazado del centro, digamos, a ser uno más de los subsistemas que existen en la sociedad y que puede tener relaciones muy interesantes, por ejemplo, con la ciencia, ¿no? En el sentido de que, no sé, hay un instituto de investigación sobre cuestiones ambientales en el Vaticano, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Ahora, esto significa la existencia de estos subsistemas que ninguno de ellos tiene primacía. Significa que la igualdad y la desigualdad se transforman respecto a la que producían sociedades en las que dominaban otras formas de diferenciación. Las funciones son desiguales, cada subsistema cumple una función distintiva, pero el acceso debe ser igual. Los subsistemas funcionales no pueden excluir a priori a grupos o personas. Este es otro resultado de la evolución de la modernidad del siglo XVIII para acá. La idea, bajo los valores de la igualdad y la libertad, de que todo el mundo tiene que estar incluido en las prestaciones de los subsistemas funcionales. Ahora, la inclusión es parcial, no se les incluye como grupos o personas, sino en términos de la función que lleva a cabo cada uno de los subsistemas. Entonces, ahora, para Luhmann, la diferenciación funcional no implica progreso o racionalización social, es tan solo la forma en que la sociedad moderna ha evolucionado para soportar la complejidad de sus problemas de referencia. La inclusión en términos estrictos de la función es la forma como los subsistemas manejan la complejidad del entorno y lo que permite su operatividad. Siendo así, la sociedad moderna diferenciada por funciones no puede realizar una regulación social uniforme, la regulación queda a cargo de los sistemas de función y ninguno de ellos puede definir o determinar el actuar del otro. Lo que lleva a indicar que cada uno de ellos tiene sus propios mecanismos de inclusión y exclusión, dada su estructura y organización. Eso nos lleva a un problema muy particular.
la idea de que el problema de la inclusión y la exclusión, ¿no? Porque sabemos, no hace falta más que leer la Constitución, que las personas, en principio, bueno, que todas estamos incluidas en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a la educación, todo el mundo tiene derecho a la salud, a un juicio justo, que tiene un problema legal, todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos libertad de elegir trabajo, de manifestación. ¿Sí? Entonces, sin embargo, y esto está ahí a simple vista, las desigualdades que soportan las sociedades contemporáneas son brutales. Entonces, pero se convierte en la modernidad, estas desigualdades se convierten en problemas, porque ya no se apoyan en una orden que se supone que viene dado por algo, ya sea por la fortuna, por Dios, por lo que fuera. ¿Sí? Sino que se entiende en la modernidad que la sociedad no tiene otro fundamento que el que se da a sí misma. ¿Sí? Y en ese sentido, en principio, se supone que todo el mundo tendría, bajo los valores modernos, que estar incluido, pero existe este problema de la exclusión. Entonces, Luhmann reconoce que en las sociedades funcionalmente diferenciadas, la inclusión en un sistema no determina la integración en otros, entonces se produce lo que denomina un aflojamiento de la integración en el área de la inclusión, mientras que por el lado de la exclusión sucede exactamente lo contrario. Se produce una integración fuerte, es decir, una integración negativa. Ahora, ¿cómo se producen las exclusiones? Cuando existe el imperativo en las sociedades modernas, existe el imperativo semántico, inclusive ya legal, de la inclusión. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, me voy a dejar un momento en distinguir tipos de sistemas sociales. Los subsistemas funcionales, como ya dije, el problema que enfrentan, digamos, es el problema de la complejidad, y evolutivamente lo que resultó de esta complejidad fue la diferenciación. Pero los sistemas funcionales no toman decisiones. En donde se toman las decisiones son en las organizaciones formales, que son otro tipo de sistema social característico de las sociedades modernas, que son las que toman, para hacerse cargo de la incertidumbre, decisiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted lee la Constitución dice que todos tenemos derecho a la salud. Pero quienes, en donde se dan los servicios de salud son organizaciones formales, son los hospitales, son las clínicas, ¿sí? Y las clínicas y los hospitales y demás tienen toda una serie de normativas de inclusión y de exclusión, ¿sí? Hay toda una serie de requisitos que tienes que cumplir para pertenecer al IMSS, al ISSSTE. Si llegas a un hospital privado, lo primero que van a hacer es pedirte una tarjeta de crédito, en fin, ¿sí? Entonces, esto pasa en todos los sistemas, ¿sí? Entonces, lo que puede haber es, claro, porque ya ni las organizaciones, que son las formas como pueden ya las instituciones modernas reducir la incertidumbre a base de decisiones, ¿no? O sea, la principal tarea de las organizaciones es la toma de decisiones, ¿no? En términos, por ejemplo, de todo el mundo se puede dedicar a la ciencia. En principio, sí, pero para ingresar a la universidad primero tienes que cumplir toda esta serie de requisitos para... En fin, todo esto de tal manera que al final pues resulta que ser un científico es una cosa que está sumamente... ¿Sí? Entonces así es como funcionan las sociedades modernas. Entonces con esta
permanente ambivalencia entre la inclusión y la exclusión. Y bueno, también existen los sistemas sociales pues prácticamente evanescentes, que son las interacciones, que a lo que hacen frente es al problema de la doble contingencia, ¿no? Cuando dos sistemas psíquicos se enfrentan, ¿no? Ego y alter, o por decirlo más sencillo, ¿sí? ¿Cómo coordinamos la comunicación entre estas personas cuando hay esta doble contingencia, en el sentido de que pues mi conciencia es intransparente mi conciencia ego, digamos, es intransparente al alter? Por supuesto, hay toda una serie de estructuras detrás, ¿no? Yo ahorita estoy, o sea, hay toda una serie de expectativas de conducta que se establecen socialmente, que reducen la contingencia, reducen esta doble contingencia, de tal manera que, por ejemplo, yo ahorita en mi papel como expositora, pues hay toda una serie de expectativas sobre mi conducta que están ya muy establecidas, ¿no? Y esto va desde la comunicación más sencilla, como una conversación, ¿no? Hay toda una serie de expectativas como tomar turnos, ¿no? Mantenerse dentro de un tema, toda esta serie de marcos que van estableciendo la posibilidad de reducir la contingencia de tal manera que se coordine la interacción entre presentes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hay otro tipo de sistemas sociales, pero estos son los principales, ¿no? Entonces, esto va bueno, por supuesto, más allá de los sistemas funcionales está la totalidad social, que es el sistema de la sociedad. Entonces, es una teoría que se ocupa, que puede dar cuenta, digamos, desde las interacciones más evanescentes hasta la sociedad, hasta la evolución de la sociedad moderna. De hecho, Luhmann trabajó mucho sobre la cuestión de la evolución social, y para eso también se acercó a la biología, a la teoría de la evolución. Entonces, ahora, es muy interesante. Cuando Luhmann vino a América Latina, estuvo en las favelas en Brasil, y le impresionó muchísimo la exclusión de las personas. Como que cambió su visión, y entonces a partir de ahí trabajó mucho más sobre el problema de la exclusión, y se dio cuenta de cómo, bueno, en principio se supone que la autonomía de los subsistemas funcionales diría que tu exclusión de un sistema no dice nada sobre la exclusión o la inclusión en otro. Pero él se dio cuenta de que la exclusión puede determinar la oportunidad, las oportunidades de los individuos de ser excluidos de otros sistemas. Y que las exclusiones tienen un efecto dominó. Alguien que no ha sido educado, con el riesgo del desempleo, ingreso insuficiente, malas condiciones de vivienda, relaciones inestables, domicilios inestables, no poder apelar a servicios sociales. Entonces, en ese sentido, la sociedad moderna exige una integración muy fuerte. La exclusión de un individuo del sistema X o Y generalmente revela mucho sobre su posibilidad de exclusión de otros sistemas de sus. Entonces, una de las cosas que se le critica mucho a Luhmann es que no se hizo cargo. Luhmann era muy simple, muy simple. Y una de las cosas que decía es: la ciencia, siguiendo la lógica de su teoría, es la ciencia solo se ocupa de decir bajo los principios de sus teorías y sus métodos si algo es verdadero o falso. No es tarea de la ciencia la crítica social, no es tarea de la sociología. Cosa que le fue siempre muy criticada. Es muy famosa el debate que tuvo siempre con Habermas, ocupándose ambos de la comunicación, ¿no? Sí. Habermas tiene este trabajo tan importante. Habermas, heredero de la tradición de la teoría crítica, tiene este trabajo tan importante sobre la acción comunicativa, o sea, aparte del supuesto completamente distinto del de Luhmann.
Pero Luhmann pensaba que simple y sencillamente no era esa la tarea de la sociología. La tarea de la sociología era una ciencia empírica y que tenía que mantenerse dentro de los códigos y de las formas de la ciencia. Entonces, siempre le fue criticado que no tuviera fuera muy escéptico sobre hacer afirmaciones en torno a, por ejemplo, que sí las veía, sí veía las exclusiones, pero trataba de explicar cuál era la forma de las estructuras de las sociedades modernas que daban lugar a estas exclusiones, y no tanto decir cómo podrían o no superarse, ¿no? Porque en ese sentido se decía mucho que era muy conservador, yo creo que más bien era muy escéptico. La posibilidad de veras integrar a todas las personas le parecía estructuralmente imposible. Entonces, por ejemplo, refiriéndome a los tipos de sistemas sociales, haciendo el ejemplo con el sistema de la ciencia, ¿no? Existen las comunicaciones científicas. Todas las comunicaciones científicas constituyen el sistema de la ciencia. Las organizaciones científicas, universidades, laboratorios, academias, seminarios, revistas, todas estas son las que toman multitud de decisiones, ¿sí? Multitud de decisiones en términos de membresía, en términos de cómo operar, en términos de normas, en términos de demás, ¿no? Y las interacciones científicas tendrían que ver, pues, con el nivel, por ejemplo, de lo que sucede ya en la práctica, ¿no? No sé, pensemos en la vida del laboratorio, ¿no? De la que habla Latour, ¿no? Hay multitud de interacciones ahí que implican copresencia, que implican comunicaciones, que implican demás, ¿no? Entonces vemos que el sistema de la ciencia implica los tres tipos de sistemas a los que se refieren, ¿no? Ahora, la parte de la autopoiesis, finalmente. El concepto de autopoiesis fue formulado por el biólogo chileno Humberto Maturana en 1973 para dar una definición de la organización de los organismos vivos. Es decir, para responder a la pregunta, ¿qué comienza cuando comienzan los seres vivos y que se ha conservado hasta ahora? Un sistema vivo, según Maturana, se caracteriza por la capacidad de producir y reproducir por sí mismo los elementos que lo constituyen. Cada célula es producto de las operaciones internas al sistema del que ella misma es un elemento. Los sistemas autopoiéticos se caracterizan por la clausura operativa. Esto refiere al hecho de que las operaciones que llevan a la producción de elementos nuevos de un sistema dependen de las operaciones anteriores del sistema y constituyen el presupuesto para las operaciones ulteriores. En el caso de un sistema vivo, las transformaciones que llevan a la producción de una célula de una célula nueva son exclusivamente internas. Nunca se presenta la producción de una célula fuera de un organismo. Entonces, Luhmann adoptó y amplió el uso del concepto de autopoiesis para describir la autorreferencia de los sistemas sociales, que, como ya vimos, el autor define como sistemas que se constituyen al distinguir su propia operación, la comunicación del entorno, ¿sí? Entonces, a mí aquí me parece muy importante destacar que Maturana no estuvo de acuerdo con esta ampliación del concepto, argumentaba que en el caso de la comunicación sí se requieren elementos externos que son los seres humanos que participan de ella. Es una discusión que todo el tiempo genera la teoría luhmanniana, ¿no? Pero bueno, pero que a mí me parece muy importante decir una cosa. Luhmann no está diciendo que es más importante la sociedad que las personas. Es más, él defiende mucho la idea
de que al decir que los seres humanos son el entorno de la sociedad, aunque por supuesto sistemas y entorno no pueden existir uno sin el otro, le está dando a los seres humanos su verdadera autonomía. Porque los seres humanos, dice Luhmann, no se agotan en lo que la sociedad les da. ¿Sí? Su conciencia es suya, cómo ven el mundo, cómo opera la socialización en ellos, pues es algo completamente individual. Y eso, dice Luhmann, es lo que da cuenta de la diversidad humana, ¿no? Si hacemos un reduccionismo sociológico de tal manera que las personas somos producto de la sociedad, ¿cómo damos cuenta de la diversidad humana? ¿Cómo damos cuenta de la creatividad? ¿Cómo damos cuenta de lo que vemos todos los días? ¿No? ¿Cómo damos cuenta de la sorpresa, ¿no?, que nos generamos unos a otros todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es muy importante, porque efectivamente, siguiendo con la idea de que no es su tarea hacer una valoración, lo que sí por lo menos queda claro es que él dice que es un antihumanista, sí, un antihumanista en el sentido de que los seres humanos no son lo que constituye la unidad de lo social, ¿sí? Pero no es una posición antihumanista en términos morales, digamos, no es una valoración de los seres humanos, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, respecto a el desacuerdo con Maturana, Luhmann dice: Maturana se resiste a la aplicación del concepto de autopoiesis a la comunicación, ya que tendría que mostrarse que la comunicación solo es posible comunicación en la red de producción de comunicación. Pero bueno, bajo el argumento de Luhmann, él afirma mostrado que efectivamente solamente las comunicaciones dan lugar, se producen en las redes de comunicaciones y solamente la comunicación comunica, ¿sí?, a lo que muchos otros teóricos dicen, no, son los seres humanos. Y es el desacuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Maturana piensa que la comunicación requiere del ser humano para ser explicada. Pero dice Luhmann, si se echa mano de la expresión de la diferencia, no es difícil demostrar que la comunicación produce sus propias diferencias que no requieren para explicarse de otros ámbitos de la realidad. En la resistencia de Maturana a considerar la comunicación como un sistema social, hay una disposición de ánimo fuertemente afectiva, ya que él no quiere dejar en el entorno al ser humano concreto. Y termina diciendo, como Maturana no tiene la movilidad del conocimiento sociológico lingüístico, no puede encontrar la manera en que estas ciencias han resuelto el emplazamiento. Ahora, ¿cómo encuentra respuesta a esta cuestión del emplazamiento del ser humano? Luhmann dice, la comunicación y la conciencia están acopladas. ¿Sí? Efectivamente están acopladas porque comparten el medio del lenguaje. Entonces, toda la comunicación está acoplada estructuralmente a la conciencia. Sin conciencia, la comunicación no es posible y ambas han coevolucionado. Esta es una parte que me parece a mí de lo más interesante, porque efectivamente, si ustedes ven, o sea, hay mucha literatura, por ejemplo, sobre cómo cambiamos cognitivamente cuando aprendemos a leer y a escribir, ¿no? Cuando la sociedad es el principal medio de comunicación, digamos, es la comunicación escrita. Y llama mucho la atención, por ejemplo, toda la preocupación que hay hoy en día en torno a los niños y todo el tiempo que pasan en las pantallas con este tipo de comunicación. Y se están perdiendo, por ejemplo, las capacidades de abstracción, de memoria, de
toda una serie de cosas. Entonces, sí, efectivamente, no, en términos de cognitivos no es lo mismo vivir en una sociedad letrada que una iletrada, y en ese sentido, y por supuesto, se han complejizado ambas, ¿no? Han coevolucionado, y en ese sentido, pues no es que, o sea, de ninguna manera no es que se esté dando prioridad a lo social sobre lo individual, sino simple y sencillamente son dos ámbitos de realidad que, si bien no pueden existir uno sin el otro, están operativamente cerrados. Luego tiene un libro muy interesante sobre el amor, el código del amor, el amor como pasión, ¿no? Y dice, bueno, es que si no estuvieran cerrar las conciencias, no habría este problema entre los amantes de me quieres, no me quieres, no me dejas querer, no. El hecho es que no importa, no sabes qué tiene la otra persona. Y es muy interesante, el lenguaje no es un sistema, es un medio. Al que tanto los sistemas psíquicos como sociales le pueden imprimir sus formas específicas. O sea, al medio del lenguaje las conciencias le imprimen sus formas, que son los pensamientos, y los sistemas sociales le imprimen sus formas, que son comunicación. Y hay cosas que solamente se pueden hacer con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje tan increíblemente evolucionado que tenemos, que son por ejemplo, solamente con el lenguaje se puede referir a lo real, pero también a lo que no existe, a lo que es imposible. Solo con el lenguaje, dice Luhmann, se puede negar. Entonces también esta idea en su debate con Habermas, que decía que Habermas dice, el lenguaje tiene el telos del entendimiento, y dice, bueno, pero ¿y de dónde saca eso? Solo con el lenguaje se puede mentir, solo con el lenguaje se puede engañar, negar, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es tan increíblemente complejo. Pero además, es cierto que estamos cerradas, que que psíquicamente no hay intersubjetividad, lo que hay es comunicación, ¿no? Y la comunicación, como solamente vamos a pensar en una sociedad tan compleja como la que tenemos hoy en día, por la forma en que ha evolucionado la comunicación. Y bueno, estos son los principios generales de una teoría sumamente compleja, muy interesante, y que estamos tratando nosotros de usar para observar las políticas públicas de salud en nuestro país durante el sexenio con que yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Pues casi se llena el auditorio poco a poco. La manera en que procedemos, tenemos a otros miembros del seminario e invitados en Zoom. Entonces vamos a estar una pregunta aquí y otra pregunta a nuestros colegas del Zoom. Tenemos aquí ya inmediatamente una pregunta de parte del doctor Pablo Lorenzano. Por favor, Pablo. Sí, ¿qué tal? Muy buena. Muchas gracias hablar, por la exposición. Tengo dos comentarios. Tendría muchos más, pero al menos esto después, cuando pase más tiempo y otros participando, quizás digan algo más. Uno tiene que ver con esto, qué es lo que toma de la matemática y de este cálculo protológico, ¿no? que mencionabas. Yo creo que eso lo toma solo en todo caso, digamos, para mí, y sin conocer el cálculo protológico, sería que es un sistema conceptual o categorial dicotómico, ¿no? Y eso solo como punto de partida, porque él mismo luego reconoce que además de estos grandes sistemas, tenemos subsistemas, entonces tenemos muchas más diferenciaciones y no solo algo y su oposición real, como lo hubiera llamado Kant, ¿no? Eso como comentario. De hecho, es el punto de partida, un sistema dicotómico, pero en realidad
no es el punto de llegada, ni la operatividad luego, porque en realidad lo que hay que ver son todas las diferenciaciones que puede haber y establecerse, que plantea matices, que creo que son muy importantes en estos momentos, donde parece que nos quieren obligar socialmente a pensar en solo categorías dicotómicas, ¿no? Esto como uno de los comentarios. El otro tiene que ver con el problema de la intersubjetividad, de la conciencia, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas, digamos, y con el fenómeno de la comunicación? Yo creo que ahí uno de los problemas tiene que ver con, y bueno, ¿y qué es un sistema? ¿Qué elementos, cuáles son los componentes de un sistema? Si uno dice que de lo social surge con el fenómeno de la comunicación, en realidad uno puede apelar a una noción de sistema que es estándar en la matemática, a veces también llamado estructura cuando se piensa solo en términos abstractos, y que es que pues uno tiene un dominio de objetos, por ejemplo personas, ¿sí? Y además tiene relaciones entre ellos establecidos a través de la comunicación. Y con esto salva todo, digamos, porque si no, ni siquiera se entiende qué es un sistema. Digamos, si uno apela a esta noción, podés tener personas relacionadas comunicacionalmente, al mismo tiempo que podés tener aspectos de esa persona o de las personas de ese dominio de objetos que no está dentro de ese sistema porque no está ejerciendo esa comunicación. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? Y la reformulación o cómo precisar la noción de sistema para que no haya una contraposición entre personas y conciencias e intersubjetividades, o subjetividades inclusive, ¿sí? Y el fenómeno de la comunicación, ¿sí? Y todo este problema que se le plantea, bueno, ¿y quién se comunica? La comunicación comunica, bueno, pero, ok, después sí parece que tiene que apelar a que hay conciencias y que hay un lenguaje, hay algo común. Esto como comentario general. Sí, a ver, respecto a la idea del cálculo de George Perceval, por supuesto que es un inicio y por supuesto que las distinciones posibles son infinitas. O sea, eso no... lo que pasa es que la pregunta de la que parte es ¿cómo es posible el conocimiento en un principio? Y la idea es frente a... O sea, que la primera operación del conocer es distinguir. Ahora, ¿qué se distingue? Pues se pueden distinguir. Efectivamente, como lo puse yo aquí, por ejemplo, diferentes tipos de sistemas sociales, los distinguimos como... O sea, las distinciones, como decía yo, ¿no? Por ejemplo, si distingues en un momento una manzana, pues estás haciendo una distinción entre la manzana y todas las demás frutas. Todas las demás frutas quedan ahí abiertas como posibilidades futuras de distinción, ¿no? Entonces, ahora la distinción no es fatal, ¿no? O sea, se puede hacer una distinción en un momento determinado, después puedes hacer una distinción que vaya a lo que antes no distinguiste. Lo que pasa es que para cruzar esa frontera necesitas tiempo. Lo único que es fatal es la distinción que hiciste en el momento. O sea, si en el momento distinguiste la manzana, ya si en un momento después dices, no, manzana, plátano, requieres tiempo. Sí, o pera, etcétera, digamos. Ajá, sí. Exacto. Frutas, y entonces pones manzanas, pero otras cosas. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Entonces sí, por supuesto que la distinción es solamente, o sea, no hay límite concebible a las distinciones que se pueden hacer. Es el momento inicial y el más exacto. simple, Y además, pero que te da posibilidades. Por supuesto. Perfecto. Y inclusive, como decía, con el lenguaje se puede distinguir entre lo real y lo no real. Por ejemplo, entre lo imposible y lo posible, entre
O sea, Pero nuevamente puede haber distinciones que no solo sean dicotómicas, eso es lo que digo. Digo, cuando vos, imagínate colores, blanco y negro, ¿no? Bueno, pero uno se pierde la escala cromática. Eso no quiere decir que no pueda haber blanco y no pueda haber negro. Pero también hay otras cosas, claro, otras diferenciaciones. Ese es el punto. Sí, ¿no? sí. Sí, creo que estamos de acuerdo igual. Sí. Bueno, ahora respecto a la cuestión de la intersubjetividad, la comunicación y demás. A ver, ¿qué es un sistema? Luhmann dice un sistema es la distinción entre sistema y entorno. ¿Entre qué? Entre sistema y entorno. Pero entonces, ¿qué sistema? Eso, la distinción entre sistema y entorno. A mí no me queda claro, la verdad. Esa es la afirmación. Ahora, ¿cuáles son los elementos o componentes de un sistema? En el caso del sistema de la sociedad, comunicaciones. Ok, bueno, entonces ya entendí. Sí, yo entiendo que dentro de tu lógica interna, la de Luhmann, claro, es imposible, pero sí, entiendo. No sé, sí, yo, es una cosa que pasa con Luhmann. Yo lo entiendo. Es una cosa como reticular que vuelve sobre sí misma y entonces para todo tiene respuesta. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. No, o digamos que sea informativa para alguien. Sí, entonces, bueno, sí, ahora, no es él solo diciendo, por supuesto que los sistemas tienen estructuras, por supuesto cambian y evolucionan, por supuesto tienen memorias. Por ejemplo, él habla de, a ver, lo que es evanescente en este momento es esta interacción que estamos teniendo, ¿no? Cuando nos vayamos de aquí, pues se terminó. Pero esto a lo que hacía yo referencia, ¿no? La idea de que en las sociedades contemporáneas todos tienen que estar incluidos en las prestaciones de los subsistemas funcionales es algo que se ha construido a lo largo de 2 siglos. ¿Sí? ¿Quiénes tienen las comunicaciones? Es una semántica de la sociedad. Por eso. Las comunicaciones son las que tienen que estar incluidas, porque esos son los sistemas. Sí. Ok. No. A ver, en las comunicaciones. A ver. Sí, Se entiende, ¿no? Que la dificultad, que es la misma que habían mencionado antes, que bueno, ¿y quién lleva a cabo esas comunicaciones, no? Digamos. Sí. Ya, sí. A ver, pero es lo que, cuando le presenté no, ya no están las diapositivas sobre los diferentes tipos de sistemas sociales, los subsistemas de función no hacen nada, digamos. O sea, no es el sistema de salud el que presta los servicios de salud. Ahí son las organizaciones, que es otro tipo de sistema social. Y ahí sí podemos pensar que todo tipo de normas de inclusión y de exclusión a lo que yo me refería, ¿no? Por ejemplo, de personas. Sí. O sea, tú para ser un médico del IMSS tienes que hacer esto, para ser una enfermera, o para que seas un derechohabiente. Que es como muy contradictorio, ¿no? Porque pero así es realmente. Efectivamente, en la Constitución está la idea de que todos tenemos derecho, pero el hecho es que estamos excluidos, bueno, no debo de incluir una exclusión, están excluidas millones de personas, ¿no? Y esto sucede en todas partes del mundo, ¿no? Inclusive en Estados Unidos el sistema público de salud es un problema, por lo malo que es. Entonces, pero siempre esto es a nivel de las organizaciones. Son ya las organizaciones las que toman las decisiones en términos de cómo se incluye o se excluye y se accede a las prestaciones. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿quién va? Hay una relación muy específica, por ejemplo, en el sistema de tratamiento de las enfermedades, que es la relación médico-paciente, pero que se da siempre dentro de un código que es específico de él.
enfermo, no enfermo, diagnóstico, tratamiento, ¿no? Ningún otro subsistema de la sociedad moderna puede trabajar ni con ese código, ni en términos de esa relación, ni nada. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora, lo que pasa es que sí fue muy rápido, porque no puede ser de otra manera. Por supuesto, hay semánticas, hay estructuras, y hay una diferencia muy fuerte entre las semánticas que obligan a la inclusión, ¿sí? Que empujan a la inclusión, y la realidad empírica, que es de exclusiones bárbaras y de diferencias territoriales en ese sentido también bárbaras. Pero eso no significa, podemos pensar, no sé, por ejemplo, en sociedades, y en la sociedad y en la modernidad el progreso, digamos, se mide, y esto es, yo creo que es empíricamente indiscutible, el progreso se mide en la medida en que hay más prestaciones de los subsistemas funcionales y más personas están incluidas, ¿no? Mientras más personas tienen salud, educación, vivienda y todo eso, es una sociedad más desarrollada, es una sociedad progresista, en fin. Ahora, lo que resulta muy trágico y lo que resulta, por eso lo humano a veces es como tan pesimista, y yo creo que tiene razón, es que tengamos una sociedad muy evolucionada en ese sentido, ¿no? Surgen otras formas de exclusión. Pensemos en el problema enorme de la migración hoy en día y cómo los migrantes quedan excluidos de las cosas. Del acrecentamiento de la injusticia económica y social dentro de Europa mismo, sin considerar a agentes externos, digamos, ¿no? Sí. Bien. Entonces, pues sí, no tiene, o sea, es una teoría que a lo que pretende es a describir, no a dar una normativa ni un diagnóstico. Entonces, hay una cosa muy interesante, Tillman dice en algún momento, ¿y las sociedades modernas son mejores o son peores? Y son mejores y son peores, son más complejas. Yo los voy a interrumpir para decirte que hablabas de eventos. Ajá. ¿No? Entonces, en ese sentido, esa es una categoría o una unidad que aquí, creo yo, pues ayuda, ¿no? Es decir, la evolución social, no te entendí si va en paralelo o equivale a la evolución comunicativa, pero esto sucede en base a eventos, ¿no? Entonces, quizá lo que hay que ver sí es que es un sistema, pero quizá estamos hablando de eventos que se representan en sistemas. Los eventos son, o sea, cada comunicación sería un evento. Ahora, hay diferentes tipos de eventos, o sea, de eventos comunicativos. En el caso de los sistemas de interacción con lo que estamos, pues es un evento que se va a desvanecer cuando esto se disgregue, ¿no? Cuando quienes estemos aquí nos vayan. Bueno, no es tanto porque se está grabando. Si nos vamos a comer. Sí, se está grabando y se pondrá. Sí, es que es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, digamos, un evento. Ahora, en el momento en el que, digamos, se publica una comunicación científica, permanece ahí y se puede reproducir ese evento y queda como parte de un evento que se puede enlazar a otro evento de comunicación, ¿sí? De tal manera que la ciencia va evolucionando, ¿no? En la medida en que se enlazan los eventos de comunicación y que las comunidades pertinentes reconocen una comunicación como un aporte a una disciplina. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora va a ser de los miembros invitados al seminario. La doctora Ana Rosa Pérez Ranzanz tiene la palabra. Muchísimas gracias, Atocha. Perdón que no ponga la imagen. ¿Me escuchan bien? Sí, pues. Sí. Bueno, muchas gracias. Adelante, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias, Adriana, por tratar de exponer a Lumen. Ahora entiendo por qué todo el mundo dice que es tan oscuro.
realmente, a ver, yo lo primero, así como Pablo, tenía exactamente la misma pregunta, ¿no? Que la distinción es, según te entiendo, la distinción es para identificar, ¿no? Y entonces, pero para identificar algo no solo lo distingues de otra cosa, sino de muchas otras. Hay como conjuntos de contraste. Eso supone un esquema conceptual. Entonces, él no habla ningún momento de estructuras conceptuales, que son las condiciones de posibilidad de poder hacer distinciones y, por tanto, identificaciones. Ajá, y no solo es como el objeto identificado y todo lo demás, que no lo es, sino es, no, A es A, pero no es B y no es C y todas esas son como cosas, conjuntos de contraste que se van como, entre todos se van permitiendo distinguir y identificar las distintas clases de objetos, ¿no? Bueno, por otra parte, eso ya lo trataste de responder con Pablo, pero no me convenció mucho dónde quedaban los esquemas conceptuales que se presuponen, ¿no? Y identificar y distinguir, todas esas son acciones. A mí que me parece es que Luhmann contrabandea la acción en todo lo que está diciendo, por más formal y abstracto que sea, ¿no? Si alguien se queda, la selección, por ejemplo, cuando tú dijiste la comunicación, es una realidad que emerge de la síntesis de 3 selecciones. Entonces, selección de información. ¿Quién selecciona? ¿Con qué intención? ¿No? Y siempre hay una intención comunicativa. Dice, selección del acto de comunicar realizada por un ego. Entonces, ahí hay actos comunicativos, o sea, hay acciones. Si alguien se queda en la cabeza con lo que quiere decir, es como si no hubiera existido, ¿no? Tiene que haber una acción y ese acto, aunque sea efímero, queda plasmado, no tiene que ser como una publicación, puede ser un acto de habla o un mensaje, un acto de escritura. Entonces, a mí me parece que cuando tú dices lo mismo de Pablo, el sistema es la diferencia entre sistema y entorno. No lo entiendo. El sistema entonces sería el criterio que te permite distinguir qué cuenta como sistema y qué cuenta como entorno. ¿El sistema sería el criterio? ¿O el sistema queda conformado por el criterio que eliges qué es lo que es el sistema y qué es el entorno? Cosa que además es relativa, porque dependiendo de los problemas, a veces en física, lo que es sistema luego se vuelve entorno, según el problema que quieres resolver, ¿no? Es algo relativo, según los parámetros que eliges para pues, definir el sistema o delimitar el sistema, mejor dicho. Bueno, en fin, son dudas muy, como verás, muy parecidas a las que planteó Pablo. Y no sé si pudieras, pues, decir un poquito algo más. Gracias, Adriana. Sí, claro. A ver, esta cuestión de que se le dice al humano, que se le objeta al humano una y otra vez, que cuando se dice la comunicación es la síntesis de 3 selecciones. ¿Quién selecciona? ¿No? Lo que pasa es que Luhmann dice, la sociología no se puede mover en las preguntas de quién selecciona, por qué selecciona, cuál es su intención y demás, porque eso no es social. Porque si se va por ese lado y se mete en el problema de la intencionalidad, que está supuesta, la intencionalidad de los seres humanos, por supuesto que está supuesta y forma parte por eso, del acoplamiento estructural, o sea, no hay comunicación sin conciencias, ese es un hecho. Pero lo que Luhmann está diciendo, su problema es distinguir qué es específicamente social. Dice, no podemos partir de la conciencia y la intencionalidad humana, porque entonces se disuelve la pregunta sobre lo social. ¿Es un supuesto que tiene que estar ahí? Claro que sí. O sea, sin personas y sin conciencias no hay comunicación. Ese es
o sea, es una verdad de perogrullo, digamos. Pero Ajá. su pasión es la de distinguir qué es específicamente social. O sea, él diría, bueno, el problema de la cognición y de la intencionalidad y demás, pues serán problemas para la psicología, para las ciencias cognitivas y demás, pero no para la sociología. La sociología supone que, o sea, es condición de posibilidad de que existan, pero no es su objeto. Entonces, por eso la idea radicalmente emergentista de que la comunicación emerge como algo distinto de las intenciones que tengan las conciencias de comunicar y no comunicar, o de las acciones individuales. Inclusive ahí, bueno, por supuesto, la teoría de la acción ha sido importantísima para el desarrollo de la sociología, pero Luhmann dice la acción no puede ser la unidad básica de lo social porque hay millones de acciones que no tienen absolutamente ninguna resonancia social. En cambio, la comunicación siempre y necesariamente es social. ¿Y por qué no la interacción? Porque la acción se puede quedar en un acto individual que no trascienda. ¿Por qué no la interacción? Porque la interacción regresa al problema de la acción. O sea, ¿cuándo empieza una interacción? ¿Cuándo termina? ¿Cómo la delimitas? ¿Qué de la interacción es social? ¿Qué no? Bueno, ¿cómo delimitas una comunicación? Porque es la síntesis de tres elecciones. O sea, la comunicación se delimita cuando se dan estas tres operaciones, ¿no? La elección aquí está. ¿Podemos regresar a la presentación? Sí, ¿podemos poner la presentación, por favor? Gracias. Bueno, Sí, lo tengo aquí. Selección de información. sí, selección de acto de comunicar. Y selección de comprensión. O sea, por eso la idea, no, es la quinta. Ahí está. No. No. ¿Listo? A ver, la que decía, solo la comunicación es necesariamente social. La acción no es necesariamente social. Yo creo que eso es muy fácilmente aceptable y la intersubjetividad no existe. ¿Por qué? Porque los sistemas de conciencia están cerrados. ¿Sí? Entonces la comunicación es una realidad que emerge de la síntesis de tres selecciones. La selección de información, que sí, efectivamente se hace entre múltiples posibilidades, siempre están ahí, millones y millones, pero siempre hay una estructura, ¿no? Aquí estoy tratando de comunicar una cosa muy específica. La selección del acto de comunicar, que es realizada por un ego, y el acto de entender, que es la tercera selección. Ahora, aquí uno se puede dar cuenta que efectivamente la comunicación tiene que ser necesariamente social porque nadie en solitario comunica. Podemos pensar millones de cosas, pero nadie en solitario comunica, ¿sí? Tiene que ser una operación social, sobre todo con el énfasis que se hace en que se tiene que dar la tercera distinción, que es la de entender, y que entender no significa estar de acuerdo con, no siempre dice entender lo que es. Porque entonces ahí emerge lo social, porque pues la comprensión presupone la emisión. Entonces, en ese sentido hay por lo menos un alter y un ego. Y en ese sentido es que elige la comunicación. Okay. Podemos pasar a las siguientes observaciones. Okay. Sí, seguimos, Adriana, gracias. Claro, es que aquí hay, no sé si sea correcto decirlo así, pero hay otro entorno y ese es de los visitantes, internautas fuera del Zoom. Entonces me comentan que hay varios comentarios y al menos una pregunta. En YouTube. ¿Sí? ¿Podrían leerla, por favor? Sí, lo leo. Hay algún comentario y preguntas de Alan Jiménez. Dice, gracias a la profesora Murguía por aportar un panorama sintético de una teoría caracterizada por su alto grado de complejidad. A propósito del hecho de que en la obra de Luhmann encontramos profusas discusiones con autores y problemas filosóficos,
así como de la notable situación de tratar la teoría de sistemas en un auditorio de filosofía, planteo dos preguntas. ¿Cuál considera que es la pertenencia actual de la teoría de Luhmann para la filosofía en general? La segunda es, ¿en qué áreas y problemas particulares de la filosofía cree que Luhmann podría contribuir? Epistemología, metafísica, ontología, filosofía política, de la cultura. Y da gracias a la doctora. Hay otros dos comentarios de otras dos personas, no sé si quieres. Está bien, pero ¿te parece si dices algo? Las dos preguntas creo que son la misma, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, a ver, Luhmann, como les decía yo, es muy estricto en el sentido de decir, o sea, es muy estricto y al mismo tiempo muy ambicioso. Yo voy a dar cuenta de ni más ni menos que de todo lo social, pero solo de lo social y desde la teoría sociológica. O sea, no pretende, esa es la parte de su discusión con Habermas, ¿no? Porque a Habermas es muy difícil. ¿Dónde lo colocan uno? No habla tanto de tantas cosas, ¿no? Pero también, entre otras cosas, de la teoría sociológica. Porque, por cierto, coincidieron un año en Harvard, Luhmann y Habermas, y de ahí surgió todo su debate. Entonces, Luhmann en ese sentido es muy estricto. Él quiere distinguir qué es estrictamente el objeto de la teoría sociológica. Entonces, ahora, ¿qué puede filosóficamente que puede ser muy provocador? Su construccionismo radical, ¿no? Que retoma de la idea de pues esto, en donde están, a ver, la idea de la autopoiesis, la idea de la distinción y demás, todas están relacionadas con el problema primero, digamos, de cómo es posible conocer, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es distinguir. No hay posibilidad de conocimiento sin la operación del distinguir y del observar. Entonces, estuvo muy relacionado con pioneros de las ciencias cognitivas y en términos, se pueden, supuesto, como los trabajos de Maturana y Varela sobre el árbol del conocimiento y demás. Y entonces esta posición del constructivismo radical, y la idea de que en última instancia pues el conocimiento, o sea, trascender las visiones representacionalistas del conocimiento, sino la idea de que, bueno, en última instancia, el conocimiento es posible por las distinciones que hace el observador. Ahí hay, yo creo que mucho. Ahora, en términos de ámbitos muy específicos, en filosofía de la ciencia, por ejemplo, pues, lo mantiene un texto así gigantesco sobre la ciencia de la sociedad, las leyes de la sociedad, no en términos del derecho. Yo creo que sería, bueno, no creo que les den ganas, pero hay quienes se dediquen a los diferentes ámbitos a acercarse al trabajo del mundo. Muy bien, muchas gracias. Aquí parece que tenemos una pregunta. Tú, César, espera un momentito. Pasamos después, si no hay preguntas de los invitados en Zoom, al siguiente comentario en el YouTube. Sí, por favor. Muchas gracias, doctora, por la conferencia. Yo quisiera preguntar brevemente sobre si podríamos pensar, estaba pensando en su lámina número 8, donde hace la diferenciación de la sociedad moderna, y quería preguntarle, porque por ahí señala, ¿no? La diferencia con las sociedades premodernas, pues es que la previsión parece como, ¿no? Subsumir, ¿no? O por lo menos capturar a los demás sistemas comunicativos. Entonces quería preguntarle más bien si por la posibilidad de pensar justamente que sucede más bien algo así, es decir, que el sistema comunicativo económico subsume a otras esferas. Por ejemplo, me parece evidentísimo con el caso del sistema tecnológico. Por ejemplo, también como muestra en otras de sus diapositivas, por ejemplo, cuando por ejemplo, la rentabilidad se convierte en lo que dirige el sistema comunicativo tecnológico y no, por ejemplo, lo que luego suele considerarse como sus valores clásicos que los guían, como puede ser la eficiencia y la eficacia.
¿no? Entonces, preguntarle a partir de esta idea que nos ha presentado sobre si esto sucede. A mí me parece que en las sociedades premodernas, ¿no? O sea, creo que es muy discutible esto de que la religión subsume a todo, ¿no? Eso imposibilita las cosas, pero bueno. Pero me parece que en la sociedad moderna podríamos hablar de esta subsunción al sistema comunicativo económico sobre otras esferas. Ya, no es una subsunción, es una centralidad. una centralidad. Eso quieres decir, Juan. Sí. Sí. Y bueno, yo creo que, no sé, me parece que históricamente pues así era, ¿no? O sea, la política, el arte, la ley y todo se tenía que, en las sociedades premodernas, todo tenía que referirse a la religión. Todo. No sucede lo mismo en las sociedades modernas. Ahora, por supuesto, Marx diría, es el capitalismo, Marx y los marxistas dirían, es el capitalismo. ¿No? Hay teóricos muy interesantes que dicen en América Latina esto, el sistema político tiende a desdiferenciar a los otros porque tiene tal peso sobre todo lo que sucede. Ya, pero lo que no podemos negar, yo creo, es que cada uno tiene su forma de operación propia, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, yo que estudio la medicina hoy en día, uno de los problemas y de las críticas constantes que se le hacen es cómo la investigación está dirigida en las farmacéuticas, por ejemplo, por intereses económicos. ¿Sí? Nadie puede negar eso y además, pues para la ciencia se necesita dinero. Para hacer ciencia se necesita dinero. Ese es un hecho y no es que Luhmann pretenda negarlo. Para todo. Bueno, lamentablemente. Sí, ese es un tema que ya se puede mover, pero no me quiero meter, pero el dinero es un medio simbólicamente generalizado, o sea, corre. Sí. Entonces, pero en el caso muy específico, por ejemplo, de la investigación biomédica, sí. A ver, lo que Luhmann diría es, han afectado las agendas, afectan las agendas de investigación las farmacéuticas, sin lugar a dudas. Sin embargo, la práctica que se hace al interior de los laboratorios de estas farmacéuticas tiene que seguir los mismos principios de la ciencia, no de la economía. O sea, tienen que ser las teorías, los métodos, tienen que hacer los estudios controlados. Exacto. No, eso es inescapable, porque si no, además, después, si no lo hicieran, después, en la parte legal, ¿no? Para que puedan vender sus medicinas, no lo harían. No podrían hacerlo. Entonces, ¿tiene relación la investigación biomédica con la ley, con la economía? Por supuesto, sin lugar a dudas. Pero eso no significa, por más que estén involucrados los intereses económicos en la investigación, no se puede hacer a un lado la forma de operar de la ciencia. ¿Eso aplicaría para todas las esferas? Para todos los sistemas. Pues sí, en principio. Digo, pregunta porque entiendo que probablemente haya elementos donde tengas que pasar, por ejemplo, una prueba, ¿no? Por ejemplo, de la investigación. Pero en términos legales, por ejemplo, es cierto que se guarda esa independencia. Aquí no, pero aquí no ese es un problema. Digo, pregunto, o sea, no sé si en todos también esto funciona. Bueno. Digamos que la medida que no funciona es menos moderna la sociedad. Por eso los problemas en América Latina, en parte. Por eso la idea de, ella obviamente no pude exponer, de teóricos latinoamericanos que dicen es que el peso de la política en la región lleva a graves procesos de desdiferenciación. Quisiéramos continuar con las dudas y comentarios que tenemos en YouTube.
Tenemos aquí otra pregunta y si fuera posible yo quisiera hacer también una pregunta. Recuerden que acabamos a las 2. Tenemos 8 minutos. Por favor, Natalie, si nos lees los comentarios. Sí, Sebastián pregunta, ¿qué entiende por conciencia? Porque parece que asume que la conciencia no es corpórea, ya que niega la intersubjetividad, pero afirma la comunicación como un acto. Muy preciso. No entiendo muy bien que no es corpórea. Bueno, la conciencia es, por supuesto, para Luhmann también algo que emerge de las condiciones fisiológicas que la hacen posible, pero no es reducible a estas condiciones. Sí, y creo que no dijiste explícitamente que no es corpóreo. No entiendo. ¿Puedes repetir esa parte? La pregunta, ¿qué entiende por conciencia? Porque parece que asume que la conciencia no es corpórea. Exacto. Bueno, bueno, sí es corpórea en el sentido de que nuestro cerebro está aquí adentro, ¿no? Pero no es corpórea en el sentido que emerge como algo diferente del sustrato fisiológico que lo hace posible, eso sin lugar a dudas. O sea, no hay identidad entre mente y cerebro. Muy bien, muchas gracias. Tu pregunta, por favor. Gracias, doctora. Un comentario y una pregunta. Un comentario es que la distinción como base del conocimiento y además la comunicación para recordar un poco a Hobbes, porque Hobbes incorpora algo así. Entonces dice, el acto fundamental del conocimiento es distinguir. Es mi comentario. Y la pregunta es, para Luhmann, ¿la ciencia es un subsistema de comunicaciones o de prácticas? De comunicaciones. Ahora, ¿no? Ahora, sí. Como hay diferentes tipos de sistemas sociales, hay uno de los posibles es la interacción, que implica la copresencia. Entonces, cuando las personas estén trabajando en un laboratorio, están interactuando, están copresentes y por supuesto se están comunicando. Entonces, digamos, las comunicaciones que se den ahí, pues involucran toda la parte que ya sabemos que en el análisis de las prácticas científicas, ¿no? Inclusive el conocimiento tácito y eso, pero bueno, el conocimiento tácito no se comunica, ¿no? Entonces, sí, a ver, para Luhmann, o sea, los subsistemas sociales son solamente comunicación. Ahora, suponen una serie de cosas, como los cuerpos, como, sí, sin lugar a dudas. O sea, no podrían existir uno sin la otro. Gracias. Pues si no hay algún otro comentario, a mí me gustaría terminar con uno. Bueno, interesantísimo. Yo misma, bueno, claro, he oído hablar de Luhmann, pero no lo entendía en absoluto, ahora lo entiendo un poco más. A ver, concentrándonos en esta parte médica, a mí me interesó mucho cómo, si te entendí bien, es que lo que Luhmann persigue es decir, bueno, ¿cuál es nuestra, déjame decirlo en estos términos, nuestra unidad de medida, nuestro objeto de estudio en la sociología? Bueno, pues es la sociedad. Pero eso es distinto o no se puede limitar a la suma de sus miembros, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Y en el ámbito de la medicina lo veo yo como el reto del epidemiólogo también. O sea, la medicina, desde luego, está, sobre todo la práctica de la medicina, está, bueno, organizada en instituciones, en fin, y lo que quieres es atender personas, pero es una institución o una organización que lo tienes que pensar como el epidemiólogo, como una sociedad. Y en ese sentido, creo que es interesante. Pero siguiendo esto, mi pregunta va en sí, entiendo que la parte más importante de Luhmann pues es el concepto de comunicación. Pero si lo aplicamos, sigamos, a los sistemas de salud, aquí sí es comunicación, pero es una comunicación muy especial que va a coordinación. Estás coordinando acciones entre personas, ¿no? Porque hay comunicaciones de muchos tipos, desde platicar y, bueno, pues se trata de intercambiar ideas, pero no vas a ningún lado.
Lo que te preguntaría yo es, tanto Luhmann como en particular lo que ustedes han visto, sobre todo en su estudio, recuerden que decía yo al principio que en lo que está trabajando en este momento Adriana y su equipo, y aquí quiero repetirlo, es una investigación sobre las políticas de salud del sexenio 2018-2024. La pregunta es, bueno, sí es comunicación, pero ¿por qué no el concepto más específico es coordinación? Lo que quieres es coordinar acciones, ¿o no? Sí, claro. A ver, una pregunta sociológica fundamental es ¿cómo es posible el orden social? ¿Cómo es posible? Es una pregunta que además emerge. A ver, a la sociología se le caracteriza muchas veces como una ciencia de la crisis, porque es la primera crisis de la modernidad. O sea, después del pensamiento ilustrado y después de todas las esperanzas del progreso y la racionalización social y demás, hay como un desencanto y hay una certeza ya de que pues las cosas no eran tan fáciles, de que no, la sociedad no es el resultado de un acuerdo racional entre individuos, ¿sí? Para separarse, en ese sentido la sociología es un discurso post-ilustrado, ¿sí? Dice, no, es que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más porque ciertamente ni siempre somos racionales, ni estamos yendo hacia la mayor racionalización social, ni el progreso le llega a todo el mundo, ni, en fin, ¿no? En ese sentido es una ciencia de la crisis, digamos, ¿sí? Entonces, en la medida en que las sociedades modernas se van complejizando, pensemos en la revolución industrial, en la distinción en la urbanización, en la desigualdad social que va surgiendo tan brutal. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿y qué es lo que mantiene cierta unidad dentro de esta complejidad? ¿Sí? Entonces, sí, siempre ha sido esa una pregunta fundamental. Y las respuestas han sido muy variadas, Pero Luhmann dice que hay un problema si la quieres responder apelando a las personas, apelando a los miembros de la sociedad. Por eso, su búsqueda en términos de dar una respuesta distinta que sea posible de describir la complejidad de la sociedad moderna, que efectivamente, empíricamente, se va distinguiendo, ¿no? La ley de la religión, del arte, ¿no? De tal manera que, pues, no sé, tenemos estas cosas que hay hoy en día, como plátano pegado en una pared. Hay quienes dicen que están dentro del sistema del arte, que eso es, ¿no? Y antes todo el arte era religioso. O sea, ¿cómo es eso posible, no? ¿Cómo es posible un sistema de tratamiento de las enfermedades, ¿no? Que solo se ocupa de este código que distingue entre la salud y la enfermedad? Ahora que lo dices de la epidemiología, lo que me parece que es muy interesante es que los epidemiólogos no son clínicos. Para nada, entonces no saben exacto. Entonces no forman parte de esta relación tan particular que es la relación, o sea, no tienen que ver con estas cosas tan particulares del tratamiento de las enfermedades. Finalmente, la epidemiología sería parte del sistema de la ciencia. Es lo que quiero decir. No del sistema de tratamiento de las enfermedades, que tiene que ver con, pues más bien esto, el tratamiento, el código y los diagnósticos, las terapéuticas. ¿No? Pero sí de las intervenciones en la sociedad para el tratamiento de enfermedades. Sí, claro. O sea, las epidemias. Sí, eso, ¿no? Sí. Okay. Muy bien, pues muy interesante. Si no hay ningún otro comentario. Parece que nuestro invitado Pablo Lorenzano tiene un comentario final. Algo que me llama la atención siempre en las ciencias sociales y en la sociología, que se contrapone en ciencias sociales en general, ¿no? La así autodenominada teoría crítica con otras teorías sociales o sociológicas. Yo creería que
toda crítica que uno haga presupone un conocimiento acerca de algo, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy difícil desarrollar una teoría crítica acerca de la sociedad sin tener una teoría acerca de la sociedad, ¿no? Entonces, esto añadido, digamos, ¿no? Parece que hay como una teoría crítica de la sociedad y esa, bueno, dependiendo de si uno está de acuerdo en criticar la sociedad en la que vive, y creo que sería muy difícil no hacerlo en estos días o en otros del pasado, parece que se contrapone con la idea de tener una teoría social que te explique, pues, cómo están las cosas, ¿no? Y eso es algo, digo, es como la apropiación por parte de ciertos teóricos de las ciencias sociales o de la sociología de cierta capacidad, la crítica, a saber la crítica, que no tendrían las otras, pero que en realidad yo creo que, digo, esto, repito, uno difícilmente puede hacer una crítica fundada de algo sin ese previo conocimiento, ¿no? Entonces... Ya, no, lo que pasa es que en una definición así mínima de la teoría crítica, lo que la distingue de esta escuela es la pretensión de ser una teoría con un fundamento empírico, pero también con una orientación normativa. ¿Sí? Esa es, digamos, ¿qué distingue a esta tradición de pensamiento? La orientación normativa. Ahora, por supuesto, la de Luhmann, por ejemplo, trae un fundamento empírico, pero no una orientación normativa. Él es sumamente crítico de esto, porque él dice que no es tarea de la ciencia. Esa. Ahora. Pues, perfecto. Sí, ahora, por supuesto, todo tiene que tener un fundamento empírico, porque si no, por supuesto, se pueden hacer otro tipo de críticas, pensemos en el arte, hombre, ¿no? Pero hay cosas que son centrales para distinguir a la ciencia de la crítica que puede hacer, como en esta casa de teorías y métodos, es irrelevante. Entonces, bueno, uno puede decir, no sé. ¿Qué es una crítica de arte? ¿Cómo? O sea, el arte puede ser muy crítico de lo que sucede en la sociedad. El arte, pero digo, el crítico de arte tiene que comprender primero al arte para luego hacer una crítica. No, claro, por eso decía que yo tenemos en el sistema del arte cosas tan extrañas como que los críticos digan que una cama deshecha, ¿se acuerdan de ese episodio también? Es una gran obra de arte, ¿no? Pero bueno, tienen que estar dentro del sistema del arte. Muy bien, pues creo que ya vamos cerrando. Muchas gracias a todos por su presencia aquí, a los de YouTube, y bueno, pues un saludo a nuestros compañeros del seminario, en particular a nuestro coordinador, al doctor Ambrosio Velasco, quien pues se tuvo que conectar desde fuera de la Ciudad de México. Y ya les estaremos avisando de nuestro programa para el año que viene. Muchas gracias.